Me llamo Arturo Rojas, tengo 81 años, y he vivido toda mi vida en este mismo pedazo de tierra, acá en la precordillera de la Patagonia. Ya sé cómo suena lo que voy a contar, pero la verdad, no pide permiso, solo llega. Anoche, después de más de 50 años de silencio, vi algo que me obliga a hablar. En el verano del 69, le salvé la vida a uno de los que la gente de antes llamaba los grandes. Guay, esta mañana, justo antes del alba, él volvió con su familia. Volvió para despedirse, y por fin, después de toda una vida, por fin entendí el mensaje que intentó darme todos estos años. No espero que me crean, solo espero que escuchen, porque la razón por la que se fueron, esa razón nos concierne a todos. Es una historia sobre un pacto silencioso, sobre la soledad y sobre lo que perdemos cuando creemos que somos los únicos dueños de este mundo. Y les prometo que si se quedan, entenderán por qué el silencio de este bosque, ahora, pesa más que cualquier tormenta. La gente de ciudad cree que el bosque es solo un montón de árboles, pero se equivocan. Yo le puedo decir el peso exacto que tiene el aire justo antes de una nevada fuerte. Un peso que se siente en la nuca. Conozco el sonido particular que hace una lenga cuando la estresa el viento de la cordillera, que no es para nada el mismo quejido que hace cuando la madera se empieza a entregar a la podredumbre por dentro. Sé distinguir el parloteo específico y nervioso de los chucaos, que avisa que anda un puma cerca, del canto despreocupado que tienen por la mañana. Este lugar no es donde vivo, is lo que soy. Lo llevo en los huesos, en el ritmo de mi sangre. Por eso, cuando el monte me habló por primera vez, de verdad, aquella noche de 1969, yo supe que no era un animal común y corriente. Supe que era la voz de un secreto tan antiguo como estas mismas montañas. Era 1969, el año en que el hombre llegó a la luna. Desde acá arriba, desde mi aislamiento entre coyúes y ventisqueros, eso parecía un cuento de otro planeta, una fantasía lejana que no tenía nada que ver con mi realidad. Mi mundo se había encogido hasta el tamaño de esta cabaña, y el dolor que la llenaba. Apenas tenía 20 años, y estaba completamente solo. El bosque, que antes era mi patio de juegos, mi refugio, se había convertido en un recordatorio constante de mi pérdida. Un antagonista silencioso y enorme que me rodeaba. La nieve, el viento, el crujido de las ramas, todo parecía susurrar el nombre de mi padre. Por eso casi no salía. Me había trincherado en mi luto, y la soledad era un animal que dormía a los pies de mi cama, esperando a que yo me rindiera. El mundo exterior era una amenaza. An anno antis, a mi viejo, que era leñador como su padre, lo mató la caída de una rama seca, una de esas que llaman hacedoras de viudas. Una ironía cruel. El hombre que le enseñó al bosque a darle paso, terminado, por un capricho del mismo bosque. Su muerte no fue solo una ausencia, fue un silencio que lo devoró todo. Me dejó esta tierra, esta casa, y una soledad tan densa como la neblina del valle, en invierno. Yo había crecido amando cada rincón de este monte, cada arroyo, cada piedra. Pero después del accidente, cada árbol alto se convirtió en una amenaza, cada sombra en un mal presagio. Me sentía un extraño en mi propia casa, un intruso en el único lugar que había conocido. El luto me había arrancado de raíz, y estaba a la deriva, esperando que el viento me llevara también. Fue una noche a finales de junio. El invierno ya instalado con sus garras heladas, acababa de pasar una tormenta brutal, de esas que arrancan tejas y derriban cercos. El aire estaba quieto, pero cargado. El viento que quedaba tenía un sonido húmedo, pesado, como si arrastrara el peso del agua y la tierra mojada. Yo estaba sentado en la cocina, con la única luz de un candil de aceite, escuchando el goteo constante de los pinos sobre el techo de zinc y el quejido lastimero del viejo banco del porche. Era una sinfonía familiar, el pulso nocturno de mi soledad. Pero esa noche, por debajo de esos sonidos conocidos, se filtró algo más, algo que no pertenecía, algo que hizo que el vello de mis brazos se erizara al instante. Entonces lo oí. No fue un grito, no fue el aullido de un animal herido que uno aprende a reconocer por acá. Era un gemido bajo, gutural, un sonido de pura y absoluta miseria que pareció nacer de las entrañas de la tierra. Vibró a través del piso de madera de la cabaña y se me metió en el cuerpo, una frecuencia grave,
que me sacudió por dentro. Era un sonido que contenía dolor, sí, pero también un cansancio profundo. Una resignación que lava la sangre mucho más que el frío de afuera. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de convencerme de que era el viento jugando una mala pasada en alguna grieta de las rocas. Pero el sonido se repitió, más largo esta vez, y supe, con una certeza, que no podía explicar, que lo que fuera que estuviera ahí afuera, estaba sufriendo de una forma que yo nunca había escuchado. Justo después del segundo gemido, una rama pesada se partió con un ruido seco y violento, como un disparo de fusil resonando en el valle. Fue un estallido demasiado potente para ser un oso, demasiado pesado para ser un puma. El sonido me sacó del estupor. La imagen de mi padre aplastado me golpeó con la fuerza de una ola. El miedo se apoderó de mí, un miedo frío y paralizante, que me gritaba que atrancara la puerta con la tranca de fierro, que apagara el candil y me escondiera debajo de la mesa hasta el amanecer. Algo andaba muy mal ahí afuera, algo grande, poderoso y en problemas. Y en ese silencio que siguió al estallido, el monte entero pareció contener la respiración junto conmigo, esperando a ver qué pasaría después. Pero la curiosidad, o quizás la profunda soledad que me carcomía, fue más fuerte que el miedo. El sonido de esa miseria me había tocado una fibra, una que yo conocía demasiado bien, en contra de todo instinto de supervivencia, que me gritaba que me quedara dentro. Me levanté. Agarré el viejo farol de mi padre que colgaba junto a la puerta, su vidrio ahumado, un recuerdo de sus manos. Y luego, mis dedos se cerraron sobre el mango liso y gastado del hacha pequeña, la que él usaba para derramar. No sabía a qué me enfrentaba, pero no podía quedarme sin hacer nada. Tenía que saber. El monte tiene sus propios secretos. Y esa noche, uno de sus secretos más profundos estaba gritando de dolor muy cerca de mi casa. Y yo iba a ir a su encuentro. No estaba lejos, a menos de 100 metros de la cabaña, donde el bosque se vuelve más denso. La luz temblorosa del farol recortó su silueta contra la oscuridad. Estaba atrapado en una vieja trampa para pumas, de esas de mandíbulas de acero dentadas que llevaban décadas prohibida. Un vestigio oxidado de una crueldad olvidada. Era un macho enorme, cubierto de un pelo oscuro, largo y enmarañado, sucio de barro y hojas. Estaba arrodillado, con la pata trasera derecha destrozada y sangrando profusamente sobre la nieve sucia. El metal le había mordido hasta el hueso. Al verme, no rugió, no gruñó, no hizo ningún sonido. Solo levantó la cabeza lentamente y me observó, y su aliento salía en nubes irregulares de vaho en el aire helado. En sus ojos no vi ferocidad, vi inteligencia y una agonía insoportable. En ese momento, bajo la luz parpadeante del farol, con el silencio del bosque como único testigo, se hizo un pacto sin necesidad de una sola palabra. Él me miró, y yo le sostuve la mirada. Entendí que si huía, él moriría desangrado o de frío antes del amanecer. Y él, de alguna manera, pareció entender que yo no estaba ahí para hacerle más daño. Dejé el hacha en el suelo, a la vista, para mostrar que no era una amenaza. Volví a la cabaña, el corazón latiéndome en la garganta. Y busqué la caja de herramientas de mi viejo. Regresé con una barreta de fierro y un par de tenazas grandes. Trabajé por lo que parecieron horas, con el chirrido metálico de los resortes oxidados, haciendo eco en el silencio sepulcral del bosque. Él nunca se movió, solo me observaba trabajar, su respiración profunda y rasposa marcando el ritmo de mi esfuerzo. Cuando las mandíbulas por fin se abrieron de golpe, con un chasquido seco, no huyó despavorido como habría hecho cualquier animal. Se incorporó lentamente, con dificultad, hasta alcanzar su altura total. Una visión aterradora y magnífica que me hizo retroceder un paso. Se irguió sobre su pata sana, miró la trampa abierta en el suelo, luego miró mis herramientas. Finalmente, me miró directo a los ojos. Fue una mirada larga, profunda, que se sintió como una vida entera. Luego, sin un solo sonido, se dio la vuelta y se fue cojeando, desapareciendo entre las sombras de los árboles, como un fantasma. Me quedé solo, temblando de frío y de algo más, con el olor a sangre y a ozono en el aire. Sabía que acababa de tocar algo que no debía, un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Y en ese momento, tomé mi primera decisión. A nadie, nunca, sabría lo que pasó esa noche,
Era mi secreto, mi carga en pausa. Si esta confesión de un viejo te ha llegado, si sientes la verdad en mis palabras, por favor, dale me gusta a este relato y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que sepas que escucha de verdad. Y quédate hasta el final, porque lo que pasó después, la semana siguiente, fue el verdadero comienzo de todo. Fue el inicio de un pacto que duraría más de 50 años. Pasó una semana entera, 7 días y 7 noches, en las que el silencio del bosque volvió a ser el de antes, el silencio vacío que yo conocía. La rutina de mi soledad regresó. Pero algo había cambiado dentro de mí, Anne, la memoria de esa noche, de esos ojos inteligentes en medio del dolor. Se sentía más real que mis propias manos cortando leña. En paz, Eduder. A pensar que la pena y el aislamiento me habían quebrado la cabeza, que había soñado toda la escena. Pero cada vez que pasaba por el borde del bosque, el recuerdo del chirrido del metal y el olor a sangre me golpeaba. Y entonces, una mañana, cuando bajaba al arroyo a buscar agua para el mate, lo vi allí, sobre la gran roca plana que mi padre siempre usaba para sentarse a descansar. Había algo que no estaba el día anterior, algo puesto con una intención que era imposible de ignorar. Era una piedra de río, pero no cualquier piedra. Era perfectamente lisa, con la forma y el tamaño de un huevo de gallina, de un color gris oscuro veteado de cuarzo blanco que brillaba bajo la luz débil de la mañana, todavía húmeda de rocío. No había rodado hasta ahí desde la ladera. No había caído de un árbol. Alguien, o algo, la había colocado con un cuidado infinito, justo en el centro de la roca. Era un objeto de una belleza simple y perfecta, una pequeña escultura de la paciencia del agua. Y supe, con la misma certeza que sentí la noche de la trampa, que era un mensaje. Era el primer renglón de una carta escrita, en un idioma sin palabras. Una pregunta silenciosa que esperaba una respuesta. El monte me estaba hablando de nuevo, pero esta vez, sin dolor, sin urgencia, tan con calma. Esa misma tarde, con el corazón en un puño, tomé una decisión. Si esto era una conversación, yo iba a contestar. No sabía las reglas, no conocía el idioma, pero el gesto de la piedra pedía una respuesta. Busqué en mi despensa, que era escasa en esos tiempos, que podía ofrecerle yo, un muchacho que apenas sabía cómo mantenerse a sí mismo. No tenía nada de valor. Pero entonces vi la última manzana de la cosecha de otoño, Roja White Firm, que guardaba como un tesoro en un cajón. La tomé, la pulí con la manga de mi camisa hasta que brilló, y al atardecer la llevé a la roca. La dejé exactamente en el mismo lugar donde había encontrado la piedra. Me sentí un completo idiota mientras lo hacía, un niño jugando a los secretos, pero también sentí que estaba haciendo lo correcto, que estaba honrando una deuda. La mañana siguiente, apenas el sol tiñó de rosa los picos nevados, volví al arroyo. Mi corazón latía con una mezcla de miedo infantil y una esperanza adulta que casi había olvidado. Desde lejos vi que la roca parecía vacía. Me acerqué, conteniendo la respiración, el pulso acelerado en mis oídos. La manzana había desaparecido. No había rastros de mordiscos en el suelo, ni restos. Simplemente ya no estaba. En su lugar, exactamente donde había estado la manzana, había una única pluma negra y brillante de un pájaro carpintero gigante, larga como mi dedo índice. El pacto estaba sellado, un regalo por un regalo, una pregunta y una respuesta. La soledad que me había pesado como una lápida durante un año empezó a sentirse diferente, como si ya no estuviera hablando solo contra las paredes de la cabaña. Así empezamos, y así seguimos. Por 54 años, el ritual se volvió el ancla de mis días, una rutina sagrada que le daba sentido al amanecer. Cada pocos días, yo dejaba algo en la roca, un trozo de pan duro que me sobraba, algunas bayas de maquí que recogía en la quebrada, una vez incluso un trozo de charqui que había aprendido a hacer. Y a la mañana siguiente, sin falta, encontraba su respuesta. Las reglas no se dijeron, pero se sintieron, se grabaron en el aire del valle. Yo nunca cruzaba el arroyo hacia su lado del bosque. Era una frontera invisible pero absoluta, un límite de respeto. ¿Y él, o ellos? Nunca se acercaban a la cabaña. Más allá de esa roca, era nuestro terreno neutral, un puente silencioso entre dos mundos que no debían mezclarse por completo. Los regalos que él me dejaba se volvieron cada vez más extraños,
más complejos. Pronto dejaron de ser solo piedras bonitas o plumas sueltas. Una mañana, encontré una pila de pequeñas plumas de cuervo, ordenadas por tamaño, desde la más pequeña a la más grande, formando una espiral perfecta sobre la piedra. Me quedé mirándolo por minutos tratando de entender. Eso no era azar, era diseño, era un pensamiento. Otra vez. Fue una rama de una hierba medicinal muy rara, la paramela, que solo crece en las grietas más altas y peligrosas de las rocas. Mi padre la usaba para hacer un ungüento para los dolores de las articulaciones. ¿Cómo podía saberlo? ¿O era solo una coincidencia del monte? Empecé a sospechar que no había coincidencias. Esta conversación silenciosa se convirtió en mi secreto más profundo. Era una certeza que me calentaba en las noches más frías, una compañía que no necesitaba palabras ni presencia física. No se lo conté a nadie. Acos Despius, cuando conocí a Elena, mi mujer, y ella vino a vivir conmigo a esta cabaña, llenando el silencio con su risa y sus canciones. Incluso entonces, guardé el secreto. Ella conocía cada rincón de mi alma, o eso creía, pero este rincón era solo mío. Era demasiado frágil, demasiado sagrado para arriesgarlo a la incredulidad o al juicio del mundo. ¿Cómo explicarle que hablaba con el alma del monte a través de ofrendas en una roca? Era mi fe privada, y protegerla era proteger una parte de mí que había nacido aquella noche en la nieve. El monte tiene sus reglas, y yo estaba aprendiendo a leerlas en los regalos. Los regalos no eran solo un intercambio de cortesía, eran información. Eran una especie de boletín diario sobre el estado del bosque profundo, el que está más allá de lo que el ojo humano puede ver. Un manojo de pelo de ciervo significaba que los rebaños andaban cerca. Un tipo específico de hongo comestible que aparecía en la roca era una señal de que la temporada de cosecha había comenzado en las laderas más húmedas y lejanas. Empecé a entender que no era solo un pacto de gratitud. Él me estaba cuidando a su manera, compartiendo su conocimiento del territorio, un conocimiento milenario que ningún hombre podría llegar a tener jamás. Me estaba enseñando a oír, no solo a escuchar. En una ocasión, la protección se hizo explícita, aterradora. Fue en los años 70, cuando un vecino nuevo, un aficionado a la caza, se instaló a varios kilómetros. Una noche, sus perros de caza, dos dogos enormes y agresivos, se soltaron y entraron en mis tierras, persiguiendo algo. Sus ladridos rompían la paz del valle. De repente, en mitad de la noche, un ladrido se convirtió en un chillido agudo, que se ahogó de golpe. Luego, silencio absoluto, un silencio pesado, antinatural. A la mañana siguiente, fui a la roca con un nudo en el estómago. Sobre la piedra estaba uno de los collares de cuero de los perros. No estaba roto, ni mordido. Estaba cuidadosamente desabrochado. El perro nunca apareció. El vecino se mudó al mes siguiente. El mensaje era inequívoco, una advertencia brutalmente clara. Esto es mi territorio. ¿Y tú estás en él? Estás bajo mi protección. No fue un acto de crueldad. Lo sentí como un acto de orden. Él era el rey de este lugar. Y los perros habían cruzado una línea que no debían. Me di cuenta de que mi pacto no era con una criatura tímida que se escondía en el bosque. Era con el guardián de este valle. Una fuerza poderosa y antigua que no toleraba intrusiones. Por primera vez, sentí un miedo reverencial. Mi conversación silenciosa tenía consecuencias reales y mortales. Era mi secreto, una conversación silenciosa, pero sus ecos podían ser letales. Yo era parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. En otra ocasión, la advertencia fue para mí, y fue aún más directa. Una mañana, en lugar de un regalo, encontré un solo casquillo de bala de fusil, vacío y oxidado, colocado en el centro de la roca. Lo reconocí de inmediato. Pertenecía a mi viejo Winchester. El día anterior, persiguiendo a una liebre, me había aventurado más allá del arroyo, apenas unos metros, sin darme cuenta. No lo había visto, pero el cianel lo ve todo. El mensaje era simple, y me recorrió un escalofrío, un cuidado. Tus armas no son bienvenidas aquí. Respeta los límites. Desde ese día, nunca más llevé un arma de fuego más allá del porche de mi casa. Estaba aprendiendo a los golpes. El monte tiene sus reglas. Y yo era solo un invitado. El pacto se convirtió en el eje de mi vida. Me dio un propósito más allá de la simple supervivencia. Ya no era Arturo Rojas,
el leñador solitario y huérfano. Era el interlocutor del grande, el guardián humano de su frontera. Mi soledad no desapareció, se transformó. Se convirtió en una soledad compartida, un secreto entre dos seres que vivían al margen de sus respectivos mundos. Él era una leyenda para los hombres, un cuento de fogón, y yo era solo un viejo ermitaño para el resto del valle. Nadie sabía que en la frontera de nuestros mundos existía este diálogo constante, esta confianza construida con piedras, plumas y silencio a lo largo de las décadas, una confianza que pronto sería puesta a prueba. Jamás volví a verle la cara de cerca después de aquella primera noche en la nieve. Nuestro pacto se basaba en la distancia, en el respeto por el espacio del otro, en el misterio. A veces, en las noches de luna llena, creía ver una silueta maciza moviéndose entre los árboles al otro lado del arroyo, una sombra más oscura que las demás, una presencia que se sentía como una montaña que respira, o escuchaba el crujido de una rama bajo un peso imposible, muy lejos, en la espesura. Eran solo recordatorios de su presencia, faros en la oscuridad que me decían: sigo aquí, estamos bien, y eso era suficiente. Esa conversación silenciosa era más real para mí que cualquier conversación hablada, pero la paz, como el verano en la Patagonia, nunca dura para siempre. El mundo exterior, el mundo de los hombres, con su ruido y su curiosidad insaciable, no se olvida de los lugares silenciosos por mucho tiempo. Solo espera el momento adecuado para invadirlos. Y la amenaza, cuando llegó, no vino del bosque. No llevaba garras ni colmillo. Llevaba mapas, herramientas ruidosas y una clase de ambición que es mucho más peligrosa que cualquier depredador. El mundo moderno estaba a punto de llamar a mi puerta, y yo era el único que se interponía entre él y el secreto más antiguo de estas montañas. El pacto de silencio estaba a punto de enfrentarse a su mayor enemigo, el progreso. Con las décadas, nuestra conversación silenciosa se convirtió en un lenguaje propio, una especie de dialecto hecho de tierra, viento y plumas. En los 80, durante una sequía terrible que tuvo a todo el valle en vilo, por el riesgo de incendios, el miedo se podía oler en el aire, seco y cargado de resina. Una tarde, una columna de humo apareció en la ladera norte, lejos, pero con el viento soplando hacia mi casa. El pánico me invadió. Mientras corría a llenar baldes con agua, una parte de mí sabía que era inútil. Pero al amanecer, en la roca de los regalos, no había nada. Fui hacia el bosque, desesperado. Y entonces lo vi. Una línea de renovales de coihue, árboles jóvenes, recién quebrados a la altura de mi cintura, formando un sendero claro que se adentraba en la espesura, en una dirección que nunca tomaba. La tierra lo recuerda todo, y él me estaba pidiendo que confiara en su memoria. Seguí ese camino improvisado, con el corazón latiéndome en la garganta y el olor a humo cada vez más fuerte. Los troncos quebrados eran una guía inconfundible, una orden silenciosa. El sendero me llevó por una quebrada empinada, y luego subió por una ladera rocosa hasta que de repente me encontré en un antiguo cortafuegos, una franja ancha y despejada, que mi padre había ayudado a construir 50 años atrás, y que yo creía devorada por el bosque. El fuego, al llegar a ese punto, se detendría. Él no solo me había mostrado una ruta de escape, me había guiado a la única defensa posible para mi hogar. Se salvó mi casa y mi vida. Él no era solo un vecino silencioso, era un estratega, un historiador del territorio que veía patrones que yo, en toda una vida, jamás había percibido. El monte tiene sus reglas, y una de ellas es la gratitud. Luego, en los 90, la amenaza tomó otra forma. Un nuevo vecino, un hombre de la ciudad con ínfulas de cazador, se instaló al otro lado del valle. Trajo consigo 2 perros de caza enormes, una raza que yo no conocía, entrenados para acosar y matar. No pasó mucho tiempo antes de que lo soltara en mis tierras, ignorando mis advertencias. Una noche, sus ladridos frenéticos hicieron eco por todo el valle. Perseguían algo con una hazaña que helaba la sangre. De repente, justo cuando los ladridos parecían estar más cerca de la zona del arroyo, uno de ellos se convirtió en un chillido agudo y cortado, un sonido horrible que fue ahogado de golpe en y después, nada. Silencio absoluto. Un silencio pesado, antinatural, que pareció tragarse todos los demás sonidos del bosque. La noche se quedó sin pulso,
y yo supe que una línea había sido cruzada. A la mañana siguiente, fui a la roca con un nudo en el estómago, esperando lo peor. Y allí, sobre la superficie plana, encontré sus collares. Los dos collares de cuero con tachas de metal, cuidadosamente desabrochados y puestos uno al lado del otro, sin una sola gota de sangre, sin una marca de mordida. Era un mensaje de una frialdad y una precisión aterradora. No era un acto de furia animal, era una ejecución y una declaración. Mantén a tus monstruos fuera de mi reino. El vecino buscó a sus perros durante días, gritando sus nombres hasta quedarse ronco, nunca los encontró. Un mes después, puso su propiedad en venta, y se fue para siempre. Entendí entonces que mi pacto de regalos era también una alianza, y que la paz de mi valle tenía un guardián implacable. Hay cosas que no son para nuestros ojos, ni para los dientes de nuestros perros, pero el mundo moderno tiene formas más sutiles y persistentes de invadir. Hayes, Unos, Acos. Llegó la gente nueva. Construyeron una cabaña de vidrio y acero a 1,5 kilómetros de aquí, en una loma, con vistas a todo el valle. Su llegada rompió la paz de una forma que ni los perros de casa pudieron. El silencio, mi bien más preciado, fue reemplazado por el ruido constante. El zumbido de una sierra eléctrica un domingo por la mañana, la música con bajos que retumbaban contra las laderas de las montañas, y lo peor de todo, el rugido agudo y molesto de sus cuatriciclos, rasgando los senderos y espantando a los animales. Su presencia era una contaminación, una mancha de ruido y arrogancia en un lienzo tejido con silencio durante siglos. El bosque lo recuerda todo, y yo sentía su resentimiento en el aire. Y entonces trajeron el dron, un pequeño insecto mecánico, blanco y ruidoso, que zumbaba sobre las copas de los árboles, como un avispón metálico salido de una pesadilla. Era Su Shuget, su forma de explorar sin ensuciarse las botas. Para mí, era un ojo en el cielo, una violación. Rompía la última barrera de privacidad que le quedaba a este lugar, la del aire. Lo veía patrullar, su pequeña cámara parpadeando, y sentía una rabia impotente. Podía espiar a los pichones en sus nidos, a los pumas en sus guaridas, a mí mismo mientras cortaba leña. Y un día, hizo lo que más temía, cruzó el arroyo. Se dirigió directamente hacia el valle profundo, hacia la zona prohibida, el santuario que yo había respetado durante más de 50 años. El pánico se apoderó de mí, Anne. Era una invasión directa al corazón de nuestro pacto. Era como si ese insecto de plástico estuviera leyendo en voz alta las páginas de mi diario más secreto. Lo vi flotar, inmóvil, directamente sobre la zona de rocas y cuevas, donde yo sabía que él vivía, donde tenía su refugio. El zumbido parecía una burla, una risa mecánica, que profanaba lo sagrado. No podía quedarme de brazos cruzados, no podía permitirlo. Mi rol de guardián, que hasta entonces había sido pasivo, de repente exigía acción. Tenía que protegerlo no solo de las trampas de acero, sino de la curiosidad insaciable y tecnológica del hombre. El pacto de silencio requería que yo hiciera ruido, una paradoja que me revolvió el estómago. Corrí a la cabaña, el corazón martillándome en el pecho. Mis manos temblaban mientras buscaban en el viejo baúl de mi padre. Allí estaban Han, la gomera, la honda que él mismo había tallado en una horqueta de avellano. La había usado de niño para cazar liebres. Ahora la usaría para cazar tecnología. Tomé una piedra del arroyo, una del tamaño de una canica grande, pesada y lisa. Perfecta, volví a salir. Me escondí detrás de un viejo coigio y esperé. El dron seguía allí, suspendido, un punto blanco contra el verde oscuro del bosque. Apunté, tensando los elásticos gastados, sintiendo la madera familiar en mi mano. Contuve la respiración. Era un riesgo enorme. Si fallaba, solo llamaría más la atención. Si acertaba, las consecuencias podían ser peores. Pero la inacción era una traición. Solté la piedra. El zumbido del aire fue casi inaudible. Pero el impacto, no. Un golpe seco, por Serac, de plástico quebrado, que resonó brevemente en el valle. El dron se tambaleó. Sus motores emitieron un gemido agudo y moribundo, y luego cayó en espiral, desapareciendo entre el follaje denso. El silencio que siguió fue glorioso, absoluto. Me quedé inmóvil, escuchando, el corazón desbocado. Había ganado. Por un momento, sentí una euforia salvaje,
la de un niño que había derribado a un gigante. Pero la euforia se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazada por un miedo helado. Sabía que esto no terminaría aquí. El dueño de ese juguete caro no se quedaría de brazos cruzados. Acababa de declararle la guerra a un mundo que no entendía. No tardó ni una hora. Un golpe fuerte y autoritario en mi puerta me hizo saltar. Allí estaba, el dueño de la cabaña de vidrio. Un hombre alto, vestido con ropa de montaña impecable que nunca había tocado una zarza. Con el rostro rojo de furia. Sostenía el control remoto del dron en una mano, con la antena rota. ¿Fue usted?, gritó, su voz demasiado fuerte para la paz de mi porche. ¿Usted derribó mi dron? Cuesta más de lo que ganará en toda su vida, viejo. Me miró con un desprecio que me atravesó como un viento helado. Tuve que tragarme la rabia, la verdad, y convertirme en lo que él esperaba ver a un viejo ermitaño, medio sordo, medio senil, inofensivo. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. ¿Un dron? ¿Qué es? ¿Qué es eso, mijo?, le respondí, forzando una voz temblorosa y confundida. Acá arriba a veces el viento hace cosas raras. Tira ramas, se lleva las tejas. Son vientos traicioneros. Bajan de la cordillera sin avisar. Quizás una ráfaga se lo enganchó. Amenté y le mentí en la cara, construyendo una historia creíble sobre las corrientes de aire del valle, usando el propio lenguaje del monte para ocultar la verdad. El hombre me miró, buscando una grieta en mi actuación, pero solo vio a un viejo encorvado por los años. Se fue, maldiciendo entre dientes, sin pruebas, pero con la sospecha plantada. Cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando. El precio de proteger el secreto fue una parte de mi propia honestidad. Me sentí sucio. Esa noche no pude dormir. La mentira me pesaba en el pecho. La confrontación me había dejado una sensación de vulnerabilidad que no sentía desde que era un muchacho huérfano. El mundo se estaba encogiendo. Ya no bastaba con dejar regalos en una piedra. Ahora tenía que mentir, que enfrentarme a la gente, que volverme astuto. El pacto había evolucionado de una amistad silenciosa a una conspiración. Yo era el único guardián de una verdad que el mundo exterior, si la descubría, destruiría sin pensarlo dos veces. La destruiría por curiosidad, por miedo o por codicia. El silencio del bosque ya no se sentía como paz, sino como una tensión a punto de estallar. Al día siguiente, con el alma todavía inquieta, fui a la roca del arroyo. No para dejar un regalo, sino para buscar una señal, una confirmación de que había hecho lo correcto. Guay, allí estaba. En el centro exacto de la piedra, no había una pluma ni una hierba. Había un pequeño fragmento de plástico blanco. Uno de los brazos rotos del dron no era un regalo. Era un trofeo. Era un acuse de recibo. Un veíais lo que hiciste. Un gracias. En ese momento, entendí que nuestra alianza se había sellado con algo más fuerte que la gratitud. Se había sellado con un riesgo compartido. Ya no éramos solo dos seres solitarios que se hacían compañía a la distancia. Éramos cómplices. Éramos la resistencia. Entendí entonces mi verdadero lugar en esta historia. Yo no era el amigo del monstruo. Era el guardián de la frontera, el que se interponía entre el misterio y la explicación, entre lo sagrado y lo profano. Y el precio era la soledad, la paranoia, el peligro constante de ser descubierto. El monte tiene sus secretos, y yo había jurado guardar el más grande de todos. Pero esa pequeña victoria contra el dron fue solo el primer disparo de una guerra que no había hecho más que empezar. La amenaza que vendría después no llevaría ropa de montaña cara, ni pilotaría drones por diversión. Llevaría uniformes, credenciales del gobierno y una clase de curiosidad mucho más sistemática y peligrosa. La verdadera prueba estaba por llegar. El verdadero cambio. La bisagra que partió mi vida en un antes y un después. Llegó 10 años atrás, después de que mi mujer murió. Elena se fue apagando como una vela en una corriente de aire. Una enfermedad que los médicos de la ciudad no supieron nombrar. De repente, estaba solo de nuevo, pero esta soledad era infinitamente peor que la de mi juventud. El silencio en la cabaña ya no era el de la ausencia de mi padre, era el de la ausencia de la risa, de una mano en mi hombro, del olor a pan recién horneado. El silencio se volvió un ente físico, una presión en los oídos, un recordatorio constante de que la única voz que quedaba en esta casa era la mía. Y casi nunca la usaba. Cada silla vacía,
cada plato sin usar, era un grito mudo. El bosque afuera seguía con su lenguaje de vientos y crujidos, pero adentro, el mundo se había quedado mudo y gris. Yo era, otra vez, un hombre rodeado por 1.000.000 de árboles, y completamente solo. Una tarde de otoño, el sol caía tiñendo de un rojo triste los picos lejanos. El dolor de la pérdida se mezcló con el de mi propia mortalidad. Un frío que me calaba los huesos más que cualquier invierno. Sentí el peso de mis 71 años como nunca antes. ¿Cuánto tiempo más seguiría yo con esta rutina, con esta conversación, a medias, con una sombra en el bosque? Por primera vez en décadas, el ritual de los regalos se sintió como una carga. Un juego de niños que ya no tenía la fuerza para jugar. Con una pesadez en el alma que me doblaba la espalda, fui al arroyo, pero no para dejar nada. Fui para sentarme en la roca, el lugar de nuestro pacto, y simplemente dejar que el crepúsculo me envolviera. Quizás para despedirme. No lo sé. Me senté ahí, escuchando el murmullo del agua, sintiendo la erosión del tiempo en la piedra y en mi propio cuerpo, y esperé, sin saber muy bien, qué. Y entonces vi que no estaba vacía. En el centro exacto de la roca, donde yo debería haber dejado mi ofrenda, había algo. No era una piedra, ni una pluma, ni una rama. Era un objeto pequeño, de un color pálido, casi del mismo tono que la madera de pino reseca por el sol. Me incliné, mis rodillas crujiendo en protesta, y lo recogí. Era un porrito, toscamente tallado en un trozo de pino, con las alas apenas insinuadas, y una cola corta. La talla era torpe, como hecha por una mano inmensa, y poco acostumbrada a trabajos delicados. Era un objeto simple, casi infantil. Lo sostuve en la palma de mi mano, guay mi corazón, que yo creía seco y muerto, dio un vuelco tan violento que me dejó sin aire, porque ese pájaro yo ya lo había tenido en mi mano antes, muchos años atrás. El temblor que me recorrió no era de frío, era de un reconocimiento imposible. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo, abriendo una puerta en mi memoria que llevaba 60 años cerrada. Tenía 10 años. Mi padre, sentado en el mismo porche donde yo me siento ahora, me había tallado un pajarito idéntico a este, con su navaja. Era mi tesoro. Lo llevaba a todas partes en el bolsillo de mi pantalón. Un día, jugando cerca de este mismo arroyo, tropecé y caí. El pájaro salió volando de mi bolsillo y se perdió entre la maleza y las hojas secas. Lo busqué durante horas, llorando de frustración, hasta que mi padre me encontró y me llevó a casa. El dolor de esa pequeña pérdida se había quedado alojado en algún rincón de mi infancia. 60 años después, aquí estaba. No era el mismo, lo sabía. Era una copia, una réplica hecha de memoria. De su memoria, en ese instante, todo cambió. Mi vision de él, de nuestro pacto, de mi vida entera. Él no era solo un animal inteligente, al que yo había salvado, era un testigo. Había sido testigo de toda mi vida. Debió verme aquel día, un niño llorando por su juguete perdido. Debió verme crecer, trabajar la leña como mi padre, traer a Elena a esta casa, reír con ella, y ahora, llorar por ella. 54 años de regalos no eran solo un agradecimiento, eran una crónica. Él había estado ahí, en silencio, observando cada capítulo de mi existencia. La inmensidad de esa revelación me aplastó y me reconstruyó al mismo tiempo. No era solo un críptido, una leyenda, era el alma de este bosque. Y esa alma tenía memoria. El bosque lo recuerda todo, y yo era parte de su recuerdo. Sostuve el pájaro de madera en mi mano y lloré. Lloré por mi padre, por Elena, por mi soledad, pero también lloré de una gratitud tan profunda que no tenía palabras. Era un gesto de empatía imposible, un puente tendido a través del abismo de las especies, del tiempo y del dolor. Él me estaba diciendo: anteveo tu dolor. Recuerdo tu primera pérdida, y estoy aquí contigo en esta última. En ese momento, dejé de ser el guardián de un secreto, y me convertí en el receptor de una gracia. Él no era un monstruo que se escondía en la oscuridad. Era mi vecino, mi confidente silencioso. El único ser en el mundo que conocía la historia completa de Arturo Rojas. Y esa tarde, en la soledad de la Patagonia, sentí que me devolvía un pedazo del alma que creía haber perdido para siempre. Después de ese día,
Los regalos cambiaron drásticamente. El pacto entró en una nueva fase, más oscura y urgente. Se acabaron las plumas y las hierbas medicinales. Los objetos que empezaron a aparecer en la roca eran fragmentos de otro mundo, del mundo de los hombres, y cada uno era una advertencia. El primero fue una vaina de bala. La recogí con una sensación de malestar. No era un casquillo de un calibre de caza que yo conociera, como los de mi viejo Winchester. Era más corto, de un color cobrizo diferente, con marcas que nunca había visto. Parecía militar, o de algún tipo de rifle especializado. Él no me estaba mostrando la caza de un furtivo local. Me estaba mostrando una incursión. Alguien, con armas que no pertenecían a este lugar, estaba merodeando en su territorio. Una semana después, el mensaje fue aún más claro. Encontré un trozo de cinta de agrimensor, de ese color naranja brillante y artificial, que grita contra el verde del bosque. Estaba atado a una pequeña rama. Mi corazón se hundió. La cinta de agrimensor solo significa una cosa: medición, división, planificación. Alguien estaba mapeando la zona, reclamando la tierra con líneas invisibles, preparando el terreno para un proyecto. Recordé los rumores que bajaban del pueblo, sobre una empresa minera que buscaba litio en la precordillera, o sobre el gobierno queriendo crear un nuevo parque nacional con infraestructura turística. El mundo exterior no solo estaba mirando, estaba midiendo la jaula. Mi amigo silencioso me estaba enviando los informes de campo de una guerra que se libraba en secreto.